La pandemia ha cambiado el mundo. Todo lo relativo a lo que vivíamos, actuábamos, pensábamos, ha sido modificado en un periodo muy corto. Quedarnos en casa, aislarnos socialmente y dejar de mostrar afecto físico para no infectarnos. Y en fin, una serie de medidas que trastocaron todas las acciones, costumbres y tareas que, conscientes o no, estábamos acostumbrados a realizar en nuestro día a día. Y sin avisarnos de una manera repentina, la pandemia y la crisis sanitaria también nos cambia la educación escolar. Y de estar en un salón nos pone frente de un computador y nos obliga a planificar, a organizar y a adaptarnos a una modalidad de aprendizaje completamente distinto para muchos individuos. Ahora bien, especifiquémonos en la educación a distancia. Hay estadísticas que muestran cómo ha incrementado el porcentaje de estudiantes agobiados por las tareas, maestros cansados de brindar sesiones asincrónicas donde no saben si son escuchados, los aprendizajes esperados, los padres de familia que por falta de tiempo no pueden estar constantes en el acompañamiento para conectarse y ser ellos ahora los que comparten todos los conocimientos que deben de ser para su mejoría en la educación. Pero todo esto ha sido tan rápido, nadie se esperaba este cambio. Ahora, familias, docentes, directivos y estudiantes se preparan para migrar a una educación a distancia, a este cambio tan repentino que nos vino a transformar tiempos, espacios y modalidades. Por eso, te invito a que te quedes a escuchar cómo están viviendo las personas este cambio en la educación. ¿Qué tan contento estás con las aplicaciones y plataformas utilizadas para tu aprendizaje a distancia? Mi nombre es Paulina Rodríguez Mireles y soy del Colegio Isabela Católica. Voy cursando el 3er grado de secundaria. Siento que están bien, ya que las plataformas nos han ayudado para enviar nuestras actividades y nos han ayudado a aprender más porque así las enviamos y reforzamos nuestro aprendizaje. Hola, yo soy Berenice Torres y actualmente estoy estudiando en el Colegio Esperanza. Voy en 3º de secundaria y para mí, ¿qué son las plataformas? Para mí es algo muy difícil de utilizar. Mi nombre es García Pichardo. Para mí no me gustaron, era muy lento y con todas las tareas que enviaban los profes, para mí era, me revolvía mucho. Cuando hacía mis tareas, como era muy lento, hacía mis tareas y la verdad, pues les pedí a los profes que me dejaran un poquito de chance, porque la verdad eran muy rápidos con las tareas. Apenititas, ayer me enviaron una y ya en el siguiente la tenía que hacer, al igual que otras. Regular, son más fallas sobre todo el internet, que no todas las veces está funcionando bien. Como padre, ¿qué tan preocupado estás por la salud física y emocional de tus hijos? Hola, yo soy Mirella, soy madre de una alumna del Instituto Esperanza. La salud de mi hija referente a esta pandemia, pues yo la he visto a ella un poco aislada, con una depresión, en la cual pues el motivo es porque si van a la escuela presencial, ellas ahí se rozan socialmente con sus compañeras y no es lo mismo estar encerradas. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth Pichardo. ¿Usted qué tan preocupada está por la salud física y emocional de su hijo? No estoy preocupada. Actualmente mi hijo se encuentra bien de salud y emocionalmente lo veo bien. Tiene 15 años. Parece que nada le preocupa. Cuando pasó de la secundaria a la prepa ya habían empezado con la petición de la señora, ¿no? Pero aún así esto no te exime. Me preocupa en lo físico porque mi casa es pequeña y no tiene espacio para hacer deporte y estar en movimiento. En lo emocional me preocupa porque están más metidos en el celular, en la televisión y dejan de socializar. ¿Qué opinas en general sobre la educación a distancia?
Pues lo primero que tenemos que tener es mucho compromiso por ambas partes. Una vez que se adquiere el compromiso, la educación es mucho más sencilla, puesto que empiezas a investigar e indagar de diversas fuentes que estén a tu alcance, y con las herramientas que actualmente tenemos y que nos ofrecen las distintas plataformas, pues la verdad es que es muy fácil el poder dar una clase y poder estar a distancia, sí, como si estuviéramos dentro del aula, pero sobre todo se ocupa mucho compromiso del alumno. Si el alumno no estudia, pues no podemos estar observándolo o dirigiéndolo directamente debido a que estamos vía online. Y muchas de estas entrevistas se las hemos realizado a varias personas que se relacionan en un área escolar. Y esto nos llevó a las siguientes estadísticas que te invito a que las escuches. En México, el sistema de educación en línea que instrumentó la Secretaría de Educación Pública dejó fuera al 55.7% de los hogares y sus niños. México solo cuenta con el 44.3% de los hogares con equipo de computación y únicamente 56.4% tiene conexión a Internet. La ausencia de los medios tecnológicos para sumarse a alguna de las estrategias del gobierno de México podría contribuir a que las y los estudiantes trunquen y abandonen sus estudios formales. Se estima una posible pérdida en la transición de educación secundaria a la media superior para el siglo 2020-2021, al menos 800,000 alumnos. Se refirió que el sector más vulnerable son los jóvenes que terminen la secundaria, puesto que estarán en edad de incorporarse al mundo laboral para ayudar al ingreso de su familia. Y no solo eso, la suspensión de clases presenciales y el nuevo ciclo escolar a distancia por la pandemia de coronavirus afectará gravemente a nuestro sistema educativo en México, de tal manera que se perderán los avances de los últimos 7 años y nos llevará entre 5 y 7 años el recuperar los avances que ya teníamos. Además, se debe contemplar el problema del abandono escolar por la complicada situación económica de las familias aquí en México. Es inaplazable no solo por los niños y jóvenes que merecen la posibilidad de cumplir sus sueños y forjarse una vida más promisoria, sino también por la mera conveniencia económica de evitar un impacto negativo de enormes dimensiones en la productividad y futuro económico de nuestros pueblos. La economía mexicana ha sido fuertemente golpeada por la pandemia de coronavirus. Cayó un 17.3% en el segundo trimestre del 2020, su mayor retroceso registrado. En su comparativo anual, la economía mexicana mostró un retroceso real del 18.9% de acuerdo con las estimaciones del INEGI. La economía mexicana se encuentra semiparalizada desde finales de marzo debido a las restricciones impuestas por la cuarentena ante el nuevo coronavirus, lo que ha venido a profundizar la crisis económica en el país que venía arrastrando. La pandemia está poniendo a prueba muchos aspectos de nuestra sociedad al paralizar fuertemente la actividad económica y vernos confinados en nuestros hogares. Ante la pandemia y las lagunas educativas que ésta dejara, millones de jóvenes se integrarán al mercado laboral con menos herramientas en un entorno económico complicado. El cierre de institutos en todo el mundo por la pandemia está teniendo impacto en millones de niños y jóvenes a nivel global, amenazando con marcar a generaciones enteras. Por supuesto, el golpe ha sido muy desigual entre los diferentes niveles socioeconómicos a partir de los recursos de los hogares y de las propias escuelas. Las dificultades de la enseñanza a distancia son abrumadoras, aún en los casos en que se cuenta con equipo de cómputo y conectividad, que sabemos son lujos reservados a pocas familias. Por otro lado, una gran cantidad de los padres no pueden acompañar los esfuerzos de sus hijos, por falta de tiempo, de conocimientos o de capacidad para guiarlos. Por otro lado, en una crisis multimodal que por supuesto también afecta a la salud mental de los seres humanos, en especial de los niños y adolescentes que ha causado la pandemia y por ende el estar encerrados, de acuerdo a varios artículos de la NCBI, Centro Nacional para la Información Biotecnológica, la exacerbación de problemas como el estrés, déficit de atención e hiperactividad, pensamientos suicidas, trastorno de ansiedad
y trastorno obsesivo compulsivo son solo algunos de los problemas más predominantes en los adolescentes. Sin embargo, en los eventos críticos como las emergencias humanitarias, no todas las condiciones mentales que se presenten podrán calificarse como trastornos mentales o reacciones desmedidas de miedo que requieran de una atención profesional. Más bien, muchas serán reacciones normales ante una situación anormal y podrán ajustarse sin necesidad de intervención por parte de los profesionales de la salud mental. Según datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos presentan estos 4 puntos a resaltar. 1. Los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en las personas de edades entre los 10 y 19 años. 2. La mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes, pero en la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan. 3. La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes a nivel mundial. 4. El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Los estudios sobre adolescentes durante esta pandemia son escasos. No obstante, un estudio reporta que factores como una cuarentena prolongada, el temor a la infección, la frustración, el aburrimiento, la falta de contacto con sus compañeros y profesores, la falta de espacio en casa y las pérdidas de sus seres queridos generan repercusiones psicológicas en los niños y adolescentes. Por otra parte, no debemos hacer a un lado el gran cambio que han hecho los padres convirtiéndose ahora en profesores. Los padres se muestran preocupados y estresados porque no saben cómo comunicar a sus hijos las instrucciones. En ocasiones no distinguen los estilos de aprendizaje que ellos tienen, se rinden y se quejan de su presente, por lo que suscitan mayores desacuerdos en la familia y muchos de ellos por temas laborales no tienen el tiempo para realizar el papel que la normalidad no les corresponde. De igual manera, esto suele generar frustración entre los conflictos, sobre todo, aún más cuando el reto se torna más complicado, ya que además de procurar la integridad propia, deben asegurarse de que cada uno de sus hijos se mantenga sanos, física, mental y emocionalmente. Para ello, la UNICEF ha dado algunos consejos para otorgar un apoyo para la población más joven, tales como limitar las redes sociales en la televisión, la actividad física, jugar en familia, establecer una rutina, la dieta balanceada, son solo algunos de ellos. Los maestros, siendo uno de los mayores pilares en la educación escolar, se ven afectados a otras dificultades, donde anteriormente no tenían noción, especialmente los de edades más avanzadas, que no tienen mucho conocimiento del uso de la tecnología para poder brindar clases desde lejos, o lo opuesto, que es la falta de medios para poder brindarlas ahora llamadas clases en línea. Y es ahí que los desafíos de los docentes se multiplicaron, y sí, ellos no son la excepción a sentirse de manera frustrada, menos empáticos y mucho menos motivados. Enfatizo mucho en esta afirmación porque es muy común que se crea que el profesor ha sido el menos perjudicado. Quejas como ya no les enseñan igual y aún así siguen recibiendo el mismo salario, o la misma desmotivación de los alumnos ante la llamada nueva normalidad, son solo algunas de las causas del estrés y desesperación de los maestros, quienes se siguen de igual manera adaptando a las tecnologías para seguir cumpliendo su labor de instrucción. Como alumnos no debemos desacreditar Y toda la información que hemos obtenido hasta el momento nos ha llevado a diferentes conclusiones, las cuales son las siguientes. La educación es lo que nos diferencia de otros animales. Es un privilegio que solo tenemos nosotros como seres humanos. Somos capaces de aprender y de enseñar, de transmitir nuestra pasión. Vivimos aprendiendo para progresar como personas y también como humanidad. Pero la situación actual ha hecho que millones de jóvenes abandonen sus estudios por no contar con las herramientas tecnológicas. Y si es así, entonces ¿quiénes serán las generaciones futuras quienes van a inventar, quienes van a crear y quienes van a mejorar el mundo? Los jóvenes están estresados, no logran adaptarse al nuevo sistema, no aprenden. Ellos ya quieren ver a sus amigos, quieren distraerse de los problemas en casa. Pues todos los seres humanos somos seres sociales y la sociedad nos educa. Aún no estamos preparados para la educación en línea. Esta situación nos hizo tener algo bien en claro. Todo siempre cambia y nosotros debemos de tener muy presente que es cuestión de nosotros adaptarnos
porque ante estas situaciones de salud no podemos evitarlo y los cambios surgen poco a poco si todos ponemos de nuestra parte. La educación es parte de nosotros como sociedad y es momento de tener una mejor manera de tratar nuevamente, adaptar todas las tecnologías actuales desde una perspectiva que todo siempre evoluciona y no por ello tiene que ser visto peor o mejor, sino como una manera inevitable de ver nuestra realidad, que son los cambios. Hoy es un buen momento para iniciar a valorar la escuela, al docente, al alumno y a todo aquel que forma parte de este proceso educativo. Es un buen momento para reconstruir los procesos pedagógicos, las nuevas y distintas formas de enseñar y aprender. Es un buen momento para ser flexibles y desarrollarnos como una misma comunidad académica. Por ello, como nunca antes, todos como ciudadanos tenemos la posibilidad de transitar este doloroso momento histórico y volverlo una oportunidad para construir una nueva educación escolar.